Hola, bienvenidos a otro directo de estos que hago en Facebook para mis canales de Un Plan Divino y luego subo a YouTube y todo eso, así que si os aburrís, pasadlo para adelante, si vamos muy lento o lo contrario, bueno, porque es un directo. Entonces vamos a leer comentarios, si se pasa alguien, que a veces sí que alguna personilla lo escucha y comenta incluso y leemos y debatimos un poco, aunque hoy es más, por así decir, de juego con las palabras, juego intelectual, pero no, quisiéramos que no fuera en realidad tan intelectual, ¿no? Como juego, pues los juegos en el fondo ninguno son intelectuales, ¿no? ¿O sí? Hola, ya saluda a Susi desde Argentina, nada más y nada menos. ¿Qué tal Juego de Tronos? Que yo creo que ya la has visto y me parece a mí que eso, que erais, bueno, que hay mucha emoción en mucha gente, ¿verdad? Porque ha habido un nuevo estreno de temporada. Estamos en abril del 2019 y la cámara no se ve nada bien, no enfoca de lejos, pero como sí enfoca un poco de cerca, estamos aquí en un parque en Madrid, pues vamos a intentar enfocar un poco el libro, que hoy vamos a jugar, ya digo, con palabras. Hoy no es tanto de espiritualidad, digamos, por así decir, aunque también, o de Tierra y Luna y todo esto que estamos viendo en otras series, o de Perdonar el Mundo con lo de Urantia, esa serie medio en broma, medio en serio. Salió vídeo también, dice Susi, qué bueno. Sí, pero se ve muy borroso. Mira, aquí la gente jugando y no se la puede ver, y los pájaros no los puedo enfocar. Estoy que rabio, que... ¿Ves? Hello, Shubham, nos saluda Shubham Balodi. Hello. Gott es lo más, dice, qué curioso que se llame Gott, porque en alemán, ¿verdad? Eso es, creo que es Dios directamente, ¿no? Igual que en inglés es God con D. Game of Thrones, o como se diga, Game of Thrones. Y pues que nosotros estábamos en esta serie de cántico espiritual con Juan de Yepes, que al pobre le plantaron el San Benito de Santo, la Iglesia Católica, y era pues un señor tocado por la verdad, por así decir. ¿Qué es la verdad? La revelación. La revelación que siempre surge de dentro de los corazones humanos, ¿verdad? Sin verdad no hay vida, sin verdad en ese sentido. La verdad no tiene que ver con los hechos en el fondo. Entonces estuvimos viendo la primera canción. Aquí está el librito. La primera canción solamente leímos unos cuantos párrafos. Vimos una etimología que nos chocó mucho, muy graciosa. Es verdad, dice Susi, no lo había pensado, que Gott es en alemán Dios. Pues sí, ahí ves. Y aquí lo dejamos, en el párrafo 10 más o menos. Y en esta canción, voy a leerla otra vez, dice: ¿a dónde te escondiste? ¿Veis qué mal se ve? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Y entonces él mismo, es muy curioso, hace 400 años pues hizo, como vimos, esta especie de explicación a su propia poesía, relatando un poco el camino espiritual en esta y en otras poesías. En este cántico espiritual tiene 40 estrofillas, esta es la primera, las comenta todas, pero hay otros libros de él también haciendo lo mismo y todavía. Vamos primero con este, a ver cuánto nos da de sí. Fijaos, qué bueno, ¿eh? Aquí la rima gemido no es un participio, ya es un nombre y todo, con un gemido. Herido sí es un participio, no es una rima cualquiera. Ya estáis aquí, ya me lo estáis honrando por ser un gran poeta. No, que estoy diciendo tonterías, en broma. Bueno, que estábamos por ahí, por el párrafo 10, que decía: ea pues, alma hermosa, pues ya sabes que en tu seno deseado
en tu seno, tu deseado amado mora escondido. Procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor. Bueno, habéis visto qué mal se ve. Bien, entonces vamos a pasar a la canción 2, aunque esto lo leeremos entero, porque es donde quiero entrar en unas cosas más en detalle. Esto lo leeremos en algún momento también entero. Aquí va a hablar de una serie de heridas, de que os parece un poco queja, porque estamos al inicio del libro, pero solo lo parece. Enseguida empieza a dar avisos, ¿no? Que hay que buscarle en lo escondido. No conformarse nunca con creer que Dios es como pensamos que es, o esas cosas, ¿no? El origen, Dios, como lo queramos llamar. Claro, porque finalmente el camino espiritual es dejarse llevar por esa especie de viento espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando luego dice: sí que vamos a ver una cosa para, por si acaso lo leéis, para finalizar esta canción. Cuando habla de que fue inflamado mi corazón y las renes se mudaron y yo me resolví en nada y no supe. Aquí está citando un salmo de David, de estos célebres, ¿verdad?, de la Biblia, cuando está hablando de que está herido por el amor, ¿no? Ya vimos esa paradoja que no tiene sentido. El amor, ¿en qué sentido hiere? Bueno, disculpadle, ¿no? Que estamos al principio, estamos en la primera canción. Vamos a ver una cosa sobre lo de los renes antes de pasar a la segunda canción. En realidad, por ejemplo, otra versión de esa parte del Salmo, en vez de inflamado mi corazón, dice: cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia, estúpido de mí, no comprendía, solo era un animal ante ti. Eso dice en otra versión, y en lo que nos cita aquí Juan, pues fijaos qué diferente, aunque sea el mismo. Fue inflamado mi corazón, y las renes, que se refiere a la conciencia, las renes se mudaron. O sea, y en la Biblia nos dice en la otra, cuando se torturaba mi conciencia. Renes es eso, y tiene que ver con el sentido de antiguo, donde los riñones literalmente antes era visto como la sede de la conciencia. Entonces, antes de leer más detenidamente, despacio, lo de la segunda canción, y otro día el final de la primera quizás, pues quiero comentar esto, por si lo habíais oído. Entonces, nos dice: los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por renes, todos se conmueven y mudan en divinos en aquella inflamación del corazón. Y el alma, por amor, se resuelve en nada, nada sabiendo sino amor. Entonces, solo decir eso. Recordando aquí lo de que los afectos, es muy divertido, es quizá divertido e instructivo, que podemos pensar en la afición, que ya nos lo dice en una nota del libro por ahí. Cuando algo nos afecta, en realidad es una afición también. En ese sentido antiguo, parece que estaba más en la punta de la lengua, por así decir, porque nos lo comenta, ya digo, en una nota que ya aludimos a ella en el anterior. Lo que nos afecta nos aficiona, aunque sea algo violento, inconsciente, bruscamente encontrado, todo ese tipo de cosas. Dice Susi que nunca había sentido esa palabra en absoluto. O sea, sentido quieres decir oído, ¿no? Allí empleáis ese verbo como oír. En América, el verbo sentir.
Bueno, entonces, aquí pues eso, es un poco para entrar en calor, que estamos viendo un detallito de la declaración, de la explicación de la primera canción. Vamos con la segunda y ya digo, insisto, volveremos atrás. La segunda dice, y recuerdo que esto tiene música, os recomiendo mucho que la oigáis todo lo que podáis, quizá para inspiraros en vuestra paz, en determinados momentos, ¿verdad? Porque es una música además bastante para ello. Dice, pastores, los que fuerdes, o sea, toma ya ahí subjuntivo, ¿no? En desuso, el subjuntivo además en una forma extraña, los que en el futuro vayáis, ¿no? Fueredes o fuerdes, el futuro del subjuntivo que ya no se usa, ¿verdad? Casi. Allá por las majadas, pastores los que fuerdes, allá por las majadas, al otero. Si por ventura vierdes, o viéredes, ¿verdad? Aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Decidle, mira cómo lo pone de raro. Dice Fiametta, pero eso es otra, se escribe diferente. Rehenes es con H intercalada. Las personas que son capturadas contra su voluntad son los rehenes con H. Pero sí, suena parecido, pero no suena en realidad igual porque es rehenes. Esto viene de la misma etimología de riñón porque en la antigüedad parece que creían, y de hecho, bueno, una parte de la conciencia desde luego reside en los riñones. Dice Susi con respecto a la palabra sentido, cuando dice que nunca había sentido la palabra, lo usa porque mi papá la usaba, esa palabra de sentir, para expresar que nunca la había oído ni leído por ningún sentido. O sea, por ningún sentido me llegó. Nunca la había oído ni leído, por ningún sentido me llegó. Bueno, pues vamos allá, a ver hasta dónde podemos con esta explicación de la canción 2. En esta canción el alma se quiere aprovechar de terceros y medianeros para con su amado, pidiéndoles le den parte de su dolor y pena, porque propiedad es del amante, ya que por la presencia no pueda comunicarse con el amado, o sea, propiedad suya, es poder hacerlo, es de hacerlo con los mejores medios que puede. O sea, fijaros qué expresión más divertida. Propiedad es del amante, o sea, es propio del amante. Hoy no hablaríamos así, ¿verdad? El amante es el alma. Como la presencia no puede comunicarse con el amado, pues por lo menos hacerlo con los mejores medios posibles. Y sigue. Y así el alma, de sus deseos, de sus afectos, sus gemidos, se quiere aquí aprovechar como de mensajeros que también saben manifestar los secretos del corazón a su amado, y así los requiere y que vayan diciendo, pastores los que fuerdes. Bueno, ya veis, perdonad que se vea tan mal, pero fijaros qué divertido, de repente nos explica lo que quiere decir aquí realmente los pastores. Son los deseos, los afectos, los gemidos, usarlos como medianeros, o sea, intermediarios diríamos hoy, ¿verdad? Bueno, ya no sé si lo he insistido lo suficiente, esto es una sesión para jugar con las palabras, vamos a intentar llegar a ver algunas etimologías, dobles versiones de las citas que nos da bíblicas, que es muy divertido ver la diferencia. Entonces dice, llamando pastores a sus deseos, afectos y gemidos, por cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales, porque pastor quiere decir apacentador. Vamos a parar aquí. Claro, apacientan el alma de bienes espirituales. Los deseos, los afectos y los gemidos. O sea, dan pasto, dan alimento al alma
de bienes espirituales. Pastor quiere decir apacentador. O sea, imaginaos vosotros, ¿no?, como un pastor de vuestros deseos, afectos y gemidos, como mensajeros que lanzarais a nutrirse de bienes espirituales. Y dice, y mediante ellos se comunica Dios a ella y le da divino pasto. Bueno, qué mal se ve. Sigue, porque sin ellos poco se le comunica. Y dice, los que fuéredes, que es como decir, los que de puro amor saliéredes, porque no todos los afectos y los deseos van hasta él, sino los que salen de verdadero amor. Y los que fuerdes allá por las majadas al otero. A ver si poniéndolo así y con un poco de zoom se ve mejor. Sí, parece que se ve un poco mejor. Aunque cuesta más ahora porque se mueve más con el pulso. Bueno. Fijaos qué curioso, entonces. En realidad nosotros, como personalidad que decide, ¿no?, que tiene sus recursos mentales, o sea, álmicos, también podríamos decir, de alguna manera siempre estamos mandando nuestros deseos, afectos y gemidos a que se apacienten por ahí en cualquier pasto, ¿no? ¿Cómo lo diríais vosotros? ¿Cómo? Bueno, entonces dice, se ve bien, dice Susi, muy bien, pues a ver si así mejor, aunque se mueve mucho más, porque está un poco ahora con el zoom. Dice, aquí llama majadas a las jerarquías y coros de los ángeles, por los cuales, de coro en coro, van nuestros gemidos y oraciones a Dios. Y a Dios lo llama aquí Otero, por ser él la suma alteza, y porque en él, como en el Otero, se otean y se ven todas las cosas y las majadas superiores e inferiores, al cual van nuestras oraciones, ofreciéndolas los ángeles, como hemos dicho. Fijémonos, aquí utilizaban el antiguo habemos, no sé si era generalizado eso, ¿no? Bueno, habemos, que a veces utilizan aquí la gente que se supone que es ignorante, a veces los de la gente de pueblo utiliza aún el habemos, o en algunas regiones, ofreciendo los ángeles entonces a Dios esas oraciones, ofreciéndolas según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo, cuando orabas con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración a Dios. Fijémonos la esencial función esta de mensajeros, ¿verdad?, de intermediarios, a su vez de los campos angélicos, de las personalidades que están todo el rato ahí sosteniendo esto, para que se parezca que vemos la misma ilusión todos y todo esto, ¿no?, estamos aquí experimentando, y todas las funciones que hemos visto un poco también en Tierra y Luna que hacen los ángeles en todos los niveles, antes y después de morir, ¿no?, de la última ilusión esa, ¿no?, que llamamos la muerte. Entonces, también se pueden entender estos pastores del alma por los mismos ángeles, porque no solo llevan a Dios nuestros recaudos, sino también traen los de Dios a nuestras almas, apacentándolas como buenos pastores de dulces comunicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo medio Dios también las hace, y ellos nos amparan y defienden de los lobos, que son los demonios.
¿A qué se refiere con Dios las hace también? ¿Qué os parece? Y bueno, se me olvidó mirar aquí recaudos. Esta, por ejemplo, era una de las palabras que hubiera estado muy bien mirar la etimología. Ahora veremos alguna curiosa, porque nuestros recados, que son como mensajes, diríamos quizás, pero recaudo, cuando recaudo algo ya tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces, esta palabra nos queda un poco en el... Si la queréis, si tenéis las manos libres y podéis entreteneros en mirar la etimología y comentar cosas, este audio lo hacemos para eso, es para jugar a todo esto, a ponernos, a sintonizarnos con esta forma tan curiosa de hablar, para romper patrones también del lenguaje. Está muy divertido porque hablan de forma muy diferente a veces, para cambiar patrones. Entonces, ahora, pues, se entienda a estos pastores por los afectos, o sea, ya se entienda por los afectos, o ya sea que se entienda por los ángeles, esos pastores, todos ellos desea el alma que les sean parte y medio para con su amado. O sea, entendamos lo que entendamos, de todos ellos el alma desea que le sirvan de parte y de medio para esa relación con el creador de nuestro poder mental, ¿no? De nuestra vida abstracta. Nuestra vida abstracta no viene de los cuerpos, como estamos viendo, ¿verdad? En las series, en las diversas series, Luz Eterna, no viene de ningún cuerpo, de ningún astro, de ninguna energía física. En el fondo todo reposa en el espíritu, que no es físico, sin el cual no habría ninguna posibilidad. Es como el campo de probabilidades, todo eso. Sí, recaudación sería recoger algo de alguien. Gracias, sí, lo de recaudar, ¿verdad? Pero aquí tendría mucho sentido, que debe ser también uno de sus significados, quizás antiguamente, llevar a Dios nuestros recados, lo que hemos... a la vez nuestros recaudos, sí, lo que hemos recaudado para Él, o lo que hemos acogido, asumido, o lo que hemos obtenido, pero que también, claro, también es un recado, o sea, es un envío de un mensaje, de un deseo, de un afecto, de un gemido que está diciendo aquí que mediante esos se comunica el alma con la luz eterna, ¿no? Por así decir. Porque nos decía que los deseos y los afectos, decían, no todos los afectos y los deseos van hasta Él, sino los que salen de verdadero amor. Lo cual nos dio pie a hablar de todos nuestros deseos, afectos, que van por ahí desperdigados, recolectando y produciendo como formas de conciencia, ¿no? Pues cualquier cosa, ¿no? Porque toda esa energía que produce algo, ¿no? En alguna forma, en algún nivel. Y bueno, pues solo los que salen de verdadero amor, nos decía, los deseos y afectos, y estos pastores del alma también decía que pueden ser los mismos ángeles, que ofrecen nuestras oraciones, pero también teníamos este otro sentido, o sea, que ya dice, aquí por eso dice, ya se entienda que los pastores son los afectos, o ahora bien, son los ángeles. De todos ellos desea una sola cosa al alma, pues que le sirvan, ¿no? Que le sean parte y medio para con su amado. Y así a todos ellos les dice, si por ventura pierdes. Dice Ixquimili, ¿cómo te llamo? Claudia, eras, si recuerdo bien.
¿Qué tal? Si no lo explicas, dice, me quedo sin entenderlo. Y te escucho atenta en lo que llega mi paciente, que los gemidos serán como súplicas, así lo entiendo yo. Sí, también, ¿no? Aquí no se meten... Sí, ¿verdad? No lo está explicando del todo. Los que son gemidos también, en la anterior canción hablaba de simplemente pues que el alma gime por la ausencia de su amado y ya está. Milly la llamamos, vale, a ella, a la que acaba de hablar aquí en el comentario que hemos leído. Bueno, pues tenemos está bien detenerse, ¿verdad? Porque parece que dice poco y que no se entiende, pero en realidad es más claro de lo que parece. Hemos dicho que podemos llamar pastores tanto a los deseos, los afectos y los gemidos, que claro, nos pueden salir cualquier cosa, ¿no? Muy inconscientemente, pero aquí dice que solo van hasta Dios los que salen de verdadero amor y llegan al otero, que es como lo que significaba aquí Dios, ¿no? Según él mismo. Bueno, entonces, sin embargo, también nos daba otro significado para esto, que eran los ángeles, como también mediadores. A todo ello le dice lo mismo, si por ventura pierdes. Entonces, no sé, la duda que más te corroe, por así decirlo en broma, sería lo de recaudos. Quizás, ¿te refieres a eso? De que habría que explicarlo más. Bueno, y dice, seguimos. Y es tanto como decir, si por mi buena dicha y ventura llegáredes a su presencia, de manera que Él os vea y os oiga. Eso es lo que significa si por ventura pierdes, claro. Donde es de notar que, aunque es cierto, es verdad que Dios todo lo sabe y entiende, y hasta los mismos pensamientos del alma ve y nota, como dice Moisés en el Deuteronomio, entonces se dice ver nuestras necesidades y oraciones u oírlas cuando las remedia o las cumple. Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a colmo que las oiga Dios para cumplirlas hasta que en sus ojos lleguen a bastante sazón y tiempo y número. Y entonces se dice verlo y oírlo, según es de ver en el Éxodo, que después de 400 años que los hijos de Israel habían estado afligidos en la servidumbre de Egipto, dijo Dios a Moisés: vi la aflicción de mi pueblo y he bajado para librarlos, como quiera que siempre la hubiese visto. O sea, quien dice como quiera se refiere a, pues eso, aunque en realidad siempre la había visto. Bueno, y es muy gracioso esta afirmación que hace, ¿no? Es decir, es como que nos está leyendo la mente todo el rato, lógicamente, porque no hay separación, todos los mensajeros, los ángeles, todo eso son lectores en realidad de mente, como explica muy bien en el libro de Durantia. Se habla literalmente de, bueno, explica dentro de lo que podemos entender, simplemente describe esa función de registro continuo de las mentes, que son como espejos, ¿verdad?, en el fondo. Y hay una continua lectura, pero otra cosa es que nosotros realmente en nuestra libertad afirmemos las cosas conscientemente, pues o sea, como que no se nos va a dar lo que en el fondo no queremos, ¿no? Por decirlo pronto, rápidamente, ¿no? O sea que aquí... Vaya con el perro. ¿Cómo grita? A ver, ¿me entendéis, no? Que aquí
que la relación con la divinidad no es así de como quien va a una tienda, ¿no?, a comprar algo. Nosotros en el fondo somos este juego de tomar conciencia profunda y de esa purificación de la mente de la que en el fondo está hablando aquí. Porque aquí está en un estado, primero en estas primeras canciones, un estado de confusión, ¿verdad? Hablando de que si me ha tocado el amor y me deja herido, de qué pasa con Dios, que no está, dónde está escondido, todas estas locuras un poco. Porque es al principio. Bueno, y entonces, aquí por eso nos dice, bueno, no cualesquiera necesidades y peticiones llegan hasta el colmo, o sea, hasta el punto, el límite de que las escuche, de las oiga Dios para cumplirlas, no hasta que en sus ojos lleguen a bastante sazón y tiempo y número. Bien, y dice, y también dijo San Gabriel a Zacarías, en Lucas, que en LS que era. Susi, tú que has leído más la Biblia. Dijo que no temiese porque ya Dios había oído su oración en darle el hijo que muchos años le había andado pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído. Y así ha de entender cualquier alma que aunque Dios no acuda luego significaba más antiguamente enseguida. Ahora no significa eso. Aquí utilizamos mucho luego para decir después. Entonces dice, repito, aunque Dios no acuda luego, o sea, no acuda rápido a su necesidad y ruego, que no por eso, hay que entender que no por ello, dejará de acudir en el tiempo oportuno el que es ayudador, como dice David en el Salmo 9, en las oportunidades y en la tribulación, si ella no desmayare y cesare. Esto pues quiere decir aquí el alma cuando dice, si por ventura viéredes, es decir, es a saber, si por ventura es llegado el tiempo en que tenga por bien de otorgar mis peticiones a aquel que yo más quiero. Si por ventura pierdes, a aquel que yo más quiero. O sea, que hay el sentido de ver, que nos ha dicho, fijaos que de cosas contiene esa palabra, porque nos decía que se dice verlo y oírlo, o sea, lo que significa verlo y oírlo es esa toma de conciencia final, es como ese cerrar el circuito espiritual mental donde realmente se verifica lo que queremos y realmente nosotros sabemos que lo queremos en niveles profundos, ¿no? Es nuestra verdadera oración, por así decirlo. Parece que está hablando de eso, ¿verdad? Porque no se dice verlo y oírlo hasta que no, por ejemplo, en el ejemplo que da de Israel, hasta que pasan pues muchos años. Así nos muestra así nos está intentando describir esto indescriptible, ¿verdad? Esta relación con los planos internos, ¿verdad? La divinidad como en relación continua con nosotros. Y esta paradoja, ¿no? De que en realidad no es una paradoja, simplemente es como el mecanismo cósmico es así. Hay muchos niveles, hay muchas historias, y aunque nos estén leyendo todo el rato la mente, pues lo que realmente queremos en todos los planos, porque nosotros no estamos, por así decirlo, es como si no estuviéramos solo aquí, ¿verdad? En este plano físico. O básicamente no estuviéramos aquí en el fondo. Así que no por eso dejará de acudir, y fijaros qué sorpresa, o sea que si por ventura viéredes, fijaos qué sutil, es decir, si por ventura viéredes, es a saber, o sea, es decir, si por ventura es llegado el tiempo en que tenga por bien de otorgar mis peticiones a aquel que yo más quiero.
Dice Susi que pensaba que luego quería decir entonces en esos casos. Pues yo es que una vez lo miré, bueno, cuando te valga entonces a lo mejor también quiere decir eso. Yo una vez lo miré y me quedé con eso. No lo he mirado hace poco, pero era siempre coincidía con eso, con un significado de presto, ¿no? Si no acude luego, enseguida, presto, a eso, pues eso. O sea, si no acude luego, con ese sentido. Pero bueno, puede valer los dos a lo mejor a la vez, ¿no? Habría que mirarlo otra vez. Pero fijaros qué curioso. Si por ventura pierdes, aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Dice Susi que es por lo de pienso, luego existo. Ya, ¿verdad? Hay muchos significados. Sí, pero en este caso sería el que yo digo. Yo apuesto por eso. Como más... Aunque claro, nos vale también. Bueno, pues vamos con el párrafo 6, que se mete con esta... Aquí va a hacer unos juegos muy graciosos de correspondencias. Dice, en el cual, con este adolezco, peno y muero, el alma representa 3 necesidades, conviene a saber, dolencia, pena y muerte. Porque el alma que de veras ama a Dios con amor de alguna perfección, en la ausencia padece ordinariamente de 3 maneras, según las 3 potencias del alma, que son entendimiento, voluntad y memoria. Bueno, y aquí nos ponemos como muy filosóficos. Esto es como de la escolástica, creo, estas 3 cosas, y pues van a estar todo el rato estructurando la forma que nos va a presentar el camino espiritual en los libros. Este autor siempre va a ser así. O sea, va a hablar de purificarse según el entendimiento, como grados de purificación, según la voluntad y la memoria. La memoria sería en realidad como lo más profundo, junto a la voluntad, yo creo, pero ya lo iremos viendo. Claro, porque al fin y al cabo lo que siempre vamos a recordar es que el ser humano es quien tiene memoria del futuro, ¿no? O sea, tenemos que jugar con esa paradoja siempre. O sea, nosotros, si nos diferenciamos de los animales, era por ese toque de sabiduría que no tiene que ver con el mero aprendizaje, y que podemos resumir en esa paradoja de memoria del futuro. Entonces, si se purifica la mente es precisamente para esa verticalización de nuestras facultades, y que finalmente, pues eso, ya iremos a ver cómo cuaja esto, ¿no? Entonces, acerca del entendimiento, dice que adolece porque no ve a Dios, que es la salud del entendimiento. Dios es la salud del entendimiento, dice, según lo dice Dios por David en un salmo, diciendo: yo soy tu salud. Y bien, vamos a ver un momento aquí. Adolecer es tener a alguien o algo la cualidad negativa o el defecto que se expresa. O sea, es cuando dices algo positivo. Es muy gracioso la palabra adolecer. Es un tener, o sea, tú tienes algo, pero en realidad tienes una cualidad negativa o un defecto. Pero se expresa en positivo. Ya que estamos, leemos penar. Penar es padecer un dolor o una pena.
así como algo básico que podemos recordar, que es porque tenemos que detenernos mucho aquí, ya que es la primera vez que vemos en esta serie algo que si seguimos muchas veces nos va a acompañar todo el rato, que es esta diferencia que hace de las facultades humanas, básica y muy simple. Bien, y aquí vamos a... Cuando dice tu salud, aquí nos ha dicho tu salud en la versión que tiene él de los Salmos. En otras versiones podéis leer salvación. Bueno, entonces, el entendimiento adolece. No viendo a Dios, que es la salud del entendimiento. O sea, la salvación o la salud del entendimiento. Ya desde esta misma primera facultad, el entendimiento sería como la más... porque nos remite un poco como a la mente intelectual, ¿verdad? ¿Qué pensaríais de eso? Habría que también mirar las definiciones más clásicas, quizá por llamarlas así. Lo miraremos para otro día, a ver si hay jugo que sacar de eso. Y dice, Fiametta dice, cuidado con los animales que son por igual como nosotros o mejor. Vale, en un sentido poético, sí, pero en un sentido cósmico, las revelaciones nos dicen que no. Entonces, el ser humano siempre ha tenido revelaciones y pues eso, siempre tiene que jugar, es un juego, es una apuesta, es un tubo de ensayo para una apuesta muy grande, cósmica, y precisamente en esas descripciones se nos describe eso, pues eso, la diferencia esencial que hay en el fondo, en el modo de soñar el universo y en el propósito. Pero no hay nada que discutir ahí. En un sentido poético es lo que queramos, pero en un sentido de las revelaciones, si nosotros jugamos a aceptarlas y a resonar con ellas, como ya hemos resonado muchas personas, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de que nos abrimos a que tengan razón las personalidades que con más sabiduría cósmica terminan transmitiendo cosas, ¿no? Entonces dice que las personalidades en general no necesitan un cuerpo, ¿no?, para expresarse para hablar con nosotros. Bueno, entonces dice, hemos visto lo del entendimiento. Dice, acerca de la voluntad, dice que pena acerca de la voluntad, porque no posee a Dios, que es el refrigerio y el deleite de la voluntad, según lo dice también David, diciendo, en otro salmo dice, con el torrente de tu deleite nos hartarás. En otra versión podéis leer, en el torrente de tus delicias los abrevas. Y acerca de la memoria dice que muere porque acordándose de que carece de todos los bienes del entendimiento, que es ver a Dios, y de los deleites de la voluntad, que es poseerle, y acordándose que también es muy posible carecer de él para siempre, entre los peligros y ocasiones de esta vida, o sea, entre los sucesos, las ocasiones, los peligros, entonces padece en esta memoria sentimiento a manera de muerte. O sea, hoy lo diríamos así, como que tiene una sensación como en esta memoria, en este recordar.
Fijémonos cómo la memoria se suplementa aquí, ¿no? Nos ha dicho, se acuerda de que según la facultad del entendimiento, pues bien, pues carece de ese ver a Dios. Aunque recordemos, del anterior punto ya nos ha dicho que nos están leyendo todo el rato la mente, ¿no? Dios y todos los canales y los circuitos de la personalidad interior, ¿no? De los planos. Siempre todo está en comunicación. Pero aquí nuestras facultades, en nuestra mente finita, limitada, que es el juego, es lo divertido, es por lo que existe esta libertad, esta liberación, esta capacidad de representar el drama, ¿verdad?, de la liberación de la personalidad y de su crecimiento al reconocimiento de nuevo de la luz eterna y estas cosas que nos está describiendo aquí de forma tan graciosa a veces, ¿no? Dice, y tan dificultosa, ¿no?, en general, que tendremos que darle varios repasos, ¿no? Dice, es ver a Dios, esos bienes del entendimiento, luego los deleites de la voluntad, poseerle, y también es muy posible carecer de él, se acuerda de todo eso, y de repente, pues claro, padece. En esta memoria tiene padecimientos a manera de una muerte, porque echa de ver que carece de la cierta y perfecta posesión de Dios, el cual es vida del alma, según lo dice Moisés en el Deuteronomio, diciendo, Él es ciertamente tu vida. Y leo lo que dice Fiametta sobre lo de que veníamos hablando de animales. Sobre el mundo animal no sabemos nada, ya que no hablan, ni son invasivos, así que damos por hecho que es así lo que ha dicho la revelación. Sí, no hay nada que discutir. Una cosa es que estemos conectados con ellos y otra cosa son el tipo de cómo está nuestra mente encircuitada. Pero si pensamos que somos un cuerpo, es fácil pensar que somos igual que los animales, pero si pensamos que no somos cuerpo, ahí ya es donde entra. Esto es como ciencia, ¿sabes? O sea, son hipótesis que tiene que verificar uno dentro de sí mismo y que se verificarán en el futuro eterno del todo. Entonces es una apertura mental simplemente. Si no somos cuerpos, los animales tienen aparentemente menos opciones para percatarse de eso de forma consciente y dentro del cuerpo. Pero que no hay discusión, todo lo que hacemos es un juego, en las revelaciones es un juego de apertura mental, pero está muy bien que hablemos y lo discutamos, o lo parezca que lo discutamos, pero no hay ninguna discusión, porque es un juego de apertura de la mente. Como no somos, nos abrimos a lo que nos dicen las revelaciones, que no somos un cuerpo. Y entonces hay diferentes paneles, las mentes están encircuitadas de diferentes maneras, es decir, puestas en circuito, y bueno, eso tiene que ver con formas diferentes de darse cuenta de eso, precisamente, entre otras miles de cosas, el hecho de no ser un cuerpo tiene que ver cómo nos damos cuenta de eso mismo. Y dice Fiametta, o sea que, se pregunta ella misma, ¿no?, a sí misma, o sea que en el futuro eterno no voy a tener animales. Las revelaciones dicen que todo lo contrario, pero bueno, o sea, el futuro eterno, cuando hablamos de vida eterna, en realidad es una vida de más libertad, pero nos da mucho miedo la libertad como personalidades. La personalidad no es el cuerpo, entonces en realidad tenemos miedo al amor, que es lo mismo que el miedo a la libertad, y miedo a la luz. Y bueno, pues lo que dicen las revelaciones simplemente es que es lo contrario, ¿no? Pues cuando somos más libres tenemos más de todo, más unión con todo. Claro que no como la queremos nosotros muchas veces, ¿no? Por eso tenemos miedo, ¿verdad? Porque no es como nos hemos imaginado en el pasado las cosas. No nos queremos dejar sorprender demasiado, ¿no? Tenemos un orgullo del ego. El ego es una especie de apego al pasado para retener un poco y, bueno, pues disfrutar del momento a su manera, que no está ni bien ni mal, es una objetividad, ¿verdad?
Entonces leíamos en el Deuteronomio, nos dice Juan que pone, Él ciertamente es tu vida. En otras versiones, leo ahí del cuadernillo este que tengo ahí, dice que la Biblia dice que de ello depende tu vida. Así. Es decir, es tu vida. En esa otra versión dice, depende tu vida. Bueno, entonces seguimos. Estas tres maneras de necesidades representó también Jeremías a Dios en los trenos. Trenos, lo he tenido que mirar, porque bueno, yo no sé de esto. Trenos es un sinónimo del libro de las Lamentaciones. Estamos explorándolo juntos, ¿verdad? En esta serie, todo este tema. El libro de las Lamentaciones, un libro del Viejo Testamento, claro, que lo que dice allí es: recuérdate de mi pobreza y del ajenjo y de la hiel. En la otra versión de ese libro de los trenos, que por cierto, trenos es lamento, claro, por eso se traduce Lamentaciones. Trenos en griego, como se diga. Entonces, en el libro, en la otra versión dice: recuerda mi miseria y mi vida errante. Todo es ajenjo y amargura. Bueno, lo del ajenjo, mirad qué curioso, es lo de la absenta. La absenta, la bebida de la absenta, esta alcohólica, viene de ahí. La planta es la Artemisia, Absinthium, que viene de la palabra griega y latina también, que se describen o se dicen parecido. Que aparte de ajenjo, absintos, nos dice también en una etimología que se refería a una estrella que supuestamente cayó en las aguas y las hizo amargas. Bien, entonces aquí en las Lamentaciones, estas las correspondencias que empieza aquí a hacer Juan, se vuelve loco haciendo aquí correspondencias de 3 a 3, de todo con todo. La pobreza se refiere al entendimiento, dice, porque a él pertenecen las riquezas de la sabiduría del Hijo de Dios, en el cual, como dice San Pablo, están encerrados todos los tesoros de Dios. El ajenjo, que es hierba amarguísima, se refiere a la voluntad, porque a esta potencia pertenece la dulzura de la posesión de Dios, de la cual careciendo se queda con amargura. Nos había dicho antes que la voluntad, los deleites de la voluntad era poseerle a Dios. Entonces en ese carecer hay ese sentido entonces de amargura. Como es una sensación, como tiene que haber como una especie de metáfora, ¿no?, del deleite, las delicias que decía también, en lo que llama la potencia de la voluntad, potencia del alma, pues dice que aquí se corresponde, lo fuerza aquí un poco, ¿verdad? Y el ajenjo, esa hierba, esa artemisia, esa amargura, sería de la voluntad. Y lo justifica, dice que la amargura pertenezca a la voluntad espiritualmente. Eso se da a entender en el Apocalipsis, cuando el ángel dice a San Juan, que encomiendo aquel libro, o sea, comiéndolo, le haría amargar el vientre, entendiendo allí por vientre a la voluntad,
por ejemplo, la otra versión dice: amargar el vientre también. Amargar las entrañas. O sea, aunque te sepa dulce como la miel, ahí en el libro del Apocalipsis dice, completa la frase: te amargará las entrañas, pero te sabrá dulce como la miel. Bien, entonces falta un tercer ingrediente, nos falta la memoria, y la hace corresponder a la hiel. La hiel, que es lo de la bilis, la producida por el hígado, físicamente, ¿no? La hiel se refiere no solo a la memoria, sino a todas las potencias y fuerzas del alma. Porque la hiel significa la muerte del alma, según da a entender Moisés, hablando con los condenados en el Deuteronomio, diciendo: hiel de dragones será el vino de ellos y veneno de áspides insanable. Lo cual significa allí el carecer de Dios, que es muerte del alma. O sea, como vemos, hace lo mismo un poco que antes, donde veíamos que la memoria muere o experimenta una sensación así, porque se acuerda de todo lo que pasaba un poco en la recapitulación de todas las potencias, ¿no? Los bienes del entendimiento, se acuerda de que los carece, todo eso. Y aquí lo mismo, ¿no? Fijaos cómo hace este creativo invento aquí de repente, ¿no? Bueno, que no sabemos hasta qué punto, ¿verdad? En la tradición o resuena, ¿no? A los que conocen mucho más la cultura antigua, etcétera, ¿no? Entonces dice: estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres virtudes teologales, que son fe, caridad y esperanza, las cuales se refieren a las tres dichas potencias por el orden que aquí se ponen: entendimiento, voluntad y memoria. Fijaos las correspondencias, como las completa aquí, con estas otros tres conceptos. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Sobre la hiel, vamos a mirar una etimología que es gracioso. El latín es fel, F-E-L, que se utilizaba en sentido figurado, también como amargura, cólera, veneno también. Mira, curiosamente, la raíz indoeuropea se asocia a la idea de brillar. La raíz es esta, G-H-E-L, que lo ponen así porque se pronunciará raro, quizás. Pues eso, se relacionaba con esos brillos del verde, del amarillo, de la secreción. Esto da lugar luego a esa misma raíz, al tema de la colé, la bilis, que se dice en griego algo así, y es lo de la cólera y todo esto. Bueno, como veis, el viento nos está también. Vamos a seguir un poco más. Y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más que representar su necesidad y pena al amado, porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le falta y desea. Esto es un sentido antiguo
que siempre va con la preposición de curar, o sea, el que discretamente ama, es decir, esto es a lo que queríamos llegar, es un poco el final, es ya el final, sí, de la canción 2, del comentario que hace él mismo sobre esta poesía, y es muy interesante lo que dice, porque dice que no se preocupa, no cura, el que ama con discreción, o sea, de forma prudente, no se preocupa de pedir lo que le falta y desea, sino de representar su necesidad para que el amado haga lo que fuere servido. Por ejemplo, como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino, o sea, no directamente el vino, sino diciéndole no tienen vino, o como las hermanas de Lázaro le enviaron no a decir que sanase a su hermano, sino a decir que mirase que él, o sea, al que amaba, estaba enfermo. Entonces, fijaros qué interesante aquí, porque esto se puede confundir con un sentido de sacrificio. Esta especie de ser discreto, de ser sensato, prudencia, no pedir simplemente lo que le falta y desea, sino andar ahí con sobreentendidos, que podríamos malinterpretar esto y pensar que aquí simplemente está promoviendo una especie de actitud de sacrificio, ¿no? No pides lo que te falta, sino que representas la necesidad, o sea, objetivamente. Y esto que, ¿por qué no es tan sacrificial, verdad, como parece? ¿Por qué no? Porque en realidad una representación es como una actitud a veces más objetiva, ¿no? De decir, bueno, de entrada es más objetivo, es más neutro, decir, bueno, pues pedir, cuando pides muchas veces, si no está bien establecida la relación, en realidad te estás quejando, ¿no? En realidad estás reforzando tus sentimientos de carencia. Y eso es muy peleagudo con el sentido este de la unión con lo divino, como vimos en aquel audio sobre el maravilloso texto ese de Lorber, cuando dice que es superior rogar, aprender a rogar es más importante todavía, si Dios va a ser nuestro amigo, por así decirlo, más importante que agradecer. Es algo superior, porque a un amigo, pues un amigo se comprueba como amigo más cuando se pide, cuando hay una relación de confianza hasta el punto de que puedes pedir, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos muchos planos, ¿no? Profundos, ¿no? Al no ser un cuerpo en el fondo, estamos de alguna manera pidiendo todo el rato con nuestros niveles mentales, nuestra vibración, ¿verdad? Todos nuestros actos más superficiales, menos superficiales, todo es una oración continua en el fondo, ¿verdad? Una oración de petición de alguna manera. Y aquí, bien entendido, quizá representar la necesidad es una humildad, ¿no? Lo que ahora vamos a verlo, lo dice expresamente, vamos a verlo. Lo justifica, dice que eso es por 3 cosas, y así acabaríamos ya hoy, y la explicación de esta canción 2, que es más breve. Dice que es por 3 cosas. Lo de que es representar la necesidad, y representando no nos preocupamos, no curamos de, en esa expresión antigua, no curarse de, no cura de, pues representando no es pedir, y eso por 3 cosas. La primera, porque mejor sabe el Señor lo que nos conviene, mejor lo sabe que nosotros. O sea, esto sería la verdadera humildad, pero claro, para esto hay que tener realmente una relación con el Creador, así que está sintonizado realmente, no, porque si no, simplemente un sacrificio, ¿no? Nosotros renunciamos. No, es como que hay que saber representar con toda el alma, por así decir, y vibrar en esa relación de libertad plena, ¿verdad?, con la luz eterna, y ser esas cosas que queremos representar, esas necesidades, serlo, pero en un sentido diferente, ¿no?
y luego entregarlo plenamente, ¿no? Ya en esa relación, sin sacrificio, ¿no? Entregarlo, ahora vamos a ver por qué entregarlo. Dice, mejor sabe el Señor, o sea, Dios, lo que conviene. La segunda razón, o sea, la segunda cosa, porque más se compadece el amado viendo la necesidad del que le ama y su resignación, más se compadece viendo pues eso añadido a la resignación. Vamos a ver qué bonita es la palabra resignación cuando miramos la etimología. Y la tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad en representar la falta. No, cuidado que es muy larga la frase y muy rara, pero ahora la vamos a pasearnos un poco por ella. Más seguridad lleva el alma acerca de eso que en pedir a su parecer lo que le falta. Aquí, a ver qué entendéis vosotros. Más seguridad, o sea, el alma se ve más afianzada en el amor propio y en que sea propio cuando representa la falta, o sea, más está en su propiedad, más está segura en eso, representando eso, que en pedir según su parecer, o sea, según su ego, que el ego siempre se asienta en el pasado, ¿verdad? Con el ego no admitimos las novedades normalmente, ¿no? O sea, el ego, en ese sentido, en este sentido del ego que estamos tratando aquí, pues es como que yo me invento el modo de resolver mis necesidades, ¿no? En vez de realmente ponerme en el neutro a representarlo y realmente, no sé si decir consignarme, ¿no? a Dios, o si se podría decir así. Pues eso, mirad los sentidos aquí a ver qué os sugiere, porque más seguridad lleva el alma, o sea, más seguridad porta consigo, o consigue, o tiene el alma cerca, o traslada el alma. ¿Qué pondréis aquí, no? Os pregunto. Más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad en representar la falta, o sea, es mejor representar la falta para ella que en pedir según su parecer, o sea, según su parecer como entidad acostumbrada a una historia personal, a un pasado, a un ego, ¿no? En parecer, o sea, en pedir a su parecer lo que le falta. Ni más ni menos hace ahora el alma representando sus tres necesidades, y es como si dijera: decid a mi amado que, pues adolezco, o sea, como adolezco, y él solo es mi salud, pues que me dé mi salud, y que, pues peno, y solo él es mi gozo, pues que me dé mi gozo, y que, pues muero, y solo él es mi vida, que me dé mi vida. Fijémonos qué interesante. La muerte estaba asociada a la memoria. La memoria era esa especie de recapitulación y contener todas las facultades en ciertos sentidos que nos ha ido trasladando ahora en la última parte. La memoria como eso, acordarse de todas las anteriores, la voluntad y el entendimiento, y esa capacidad de contener, asociada aquí a la vida. Es muy interesante. Pero bueno, el asunto este de la resignación lo vamos a ver y vamos a repasarla después la frase para no darle demasiada vuelta. Y luego descansamos un poco de ella y vemos el tema divertidísimo este de resignar. Ya veréis, en serio. Bueno, entonces, ese ser discretos, ser sensatos, es muy fácil confundirlo con el sacrificio, ¿verdad? De resignación, entonces, está formada con las raíces latinas. Con raíces latinas significa acción de devolver un cargo o entregar un signo de poder. Por eso hablamos de entrega. Sus componentes léxicos son lógicamente re, que es hacia atrás, y signare, que es hacer una seña, y luego pues el sufijo ción, claro, de acción y de efecto. También dice resignare, dice la etimología, que significa violar,
abrir una carta o testamento. Fijaros, ¿no? Es como que también podríamos hacer un juego, ¿no? Es como permitir que el ego sea violado, ¿no? Pues tú representas, simplemente representas y entregas tu parecer, ¿no? Pero representas, no te quedas ahí en un sentido sensato de oscuridad, sacrificio, no tengo necesidades, o no. Es muy interesante este significado, si jugamos con él en este sentido, que es un poco quizá por donde teníamos que haber empezado, porque hemos dado 1000 vueltas por todos estos textos, ¿verdad?, de esta canción 2 y un poco lo que hemos hecho al principio, hasta que hemos llegado un poco a esto, que era lo más jugoso de todo el... Para lo que entiendo, ¿no? Entiendo que es lo más... Entonces dice que también significa quitar un sello, revelar, pero también pagar, devolver, anular, entregar, atribuir, invalidar, retroceder, que es precisamente el sentido con el que se emplea en el caso de resignar, es decir, de devolver algo, de renunciar a algún bien o derecho, aunque ello represente un retroceso, una adversidad. Vale, termino esto y leo un par de comentarios. Pero fijaros qué curioso. O sea, resignar en el sentido realmente espiritual, sin sacrificio, es lo que se hace, por ejemplo, es el gran símbolo de, bien entendido, el de la cruz, es eso. Y además está literalmente, ¿no?, entregando la voluntad a Dios, ¿no?, en la oración célebre de Jesús en la cruz, supuestamente, ¿no? Entregar el alma, en la probabilidad que se cumplió en ese caso, ¿verdad?, para la enseñanza a todos los niveles del alma humana, de la humanidad entera, globalmente, de cómo se sueña el sueño de sufrimiento terrestre, pues el sueño de la muerte de un ser tan iluminado de esa manera, pues era una cosa que estaba dentro de eso y que fue predicho por el mismo, o sea, Jesús en teoría lo vio, lo supo desde el principio prácticamente, desde muy pronto en su vida, y entonces fijaos qué enorme sentido cobra aquí la palabra resignación, porque es, pues eso, es una renuncia, pero que en realidad lo obtiene todo, porque estás entregando con eso un derecho que en realidad no te corresponde, porque no le corresponde a los cuerpos ni a los egos personales, porque en el fondo todo es del espíritu, o sea, todo radica, todo reposa en el sostén espiritual, que es pues eso, con lo que estaba muy conectado, en teoría, Jesús, continuamente, combinando la plenitud de la unión con la separación de los cuerpos, con una combinación perfecta, por así decirlo, en una vida de expresión de eso, un anclaje que hizo de eso para siempre ya, que es la posibilidad de una fraternidad verdadera, basada en eso, la fraternidad definitiva. Por eso nos choca tanto y es tan polémica la figura de Jesús, porque en el fondo no queremos entregar, no queremos resignarnos, entregar en este sentido, ¿no?, el ego. Entonces dice que resignar es como devolver o anular un privilegio, entregar un derecho que se tenía. Esto lo dice la etimología. Y bueno, ya más anecdóticamente, signare, signum, signo, se vinculan a la raíz indoeuropea sek-w, S-A-K-W, que significa seguir. Bueno, pues fijaros cómo acaba esta canción 2 de apoteósica mente, ¿no? ¿Por qué? Lo digo porque es fundamental, ¿no? Sobre la conveniencia, lo que nos conviene, sobre la entrega, sobre cómo representar, qué significa realmente representar, qué significa la necesidad, para qué son las necesidades, todo ese, que es el gran tema, ¿no? Entonces decía Arturo, no hay nada que perdonar porque usted nunca ha nacido.
Bueno, claro, lo dices seguramente por el título que ponemos ahí muchas veces medio en broma, ¿verdad? En los directos que ponemos ahí, vamos a perdonar la religión en este directo y esas cosas. Eso por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo. El ego, la historia personal, es una ilusión, sí. Y nunca realmente, como eso lo observaremos y lo integraremos a la perfección en la vida eterna, ¿no? Como nos reiremos mutuamente, o sea, conjuntamente con todo el mundo, nos reiremos porque nunca, o sea, nos daremos cuenta, constataremos plenamente que nunca nadie ni ha muerto ni ha nacido. Claro, porque si hubiéramos nacido, habríamos muerto, ¿no? Y realmente lo que es la vida no puede morir. Ahí estamos. Creo que Arturo es un gran no dualista, siempre por las cosas que pone, los mensajes que pone son como de eso, de expresiones muy divertidas y grandes en el sentido ese, de apoteósicamente no dualistas, por lo que he visto por ahí. Y dice Susi, yo creo que se comprende bien a pesar de ser castellano antiguo. Sí, pero ¿qué me dices de esa parte última? Donde ahí me gustaría que me la comentaras más. Si no es hoy, el día que sea, ¿no? Cuando hablaba de llevar, eso que decía de el alma lleva. Porque más seguridad lleva, se me ha olvidado repasarla, ¿no? Más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad en representar la falta que en pedir a su parecer lo que le falta. O sea, es como más seguridad, más afianzada, más certeza tiene el alma sobre su amor propio y propiedad, sobre ser ella misma, ¿no? O sea, el lenguaje moderno, más eres tú misma, más eres tú mismo, si en realidad haces esta especie de virtud espiritual, que es saber representar la falta plenamente y con una total entrega de esa voluntad de querer saber por tu cuenta lo que te falta, ¿no? Está como diciendo eso, y en sentido moderno diríamos, las revelaciones quizá nos dirían hoy, bueno, pues tienes que ser tú mismo, por así decirlo, y ya está. En cierto sentido, veáis qué viento hace. Nos vamos a... No hace mucho, pero para los libros es tremendo. Bueno, pues habéis visto que curioso, que lleno de cosas está. Y aparte de que a mí me resulta eso, pues aunque sea más o menos fácil de leer, aunque sea este castellano, bueno, también es que el tema tampoco es súper enrevesado, ¿no? No estamos tratando con un filósofo que le encantan los retruécanos o como se diga, sino que es, bueno, pues es un señor que sí había leído mucha filosofía y cosas, a Santo Tomás y esas cosas, pero que básicamente está escribiendo para gente práctica, monjas y eso, que le pedían escritos sobre sus poesías y directrices sobre la vida espiritual, para cómo entregar el ego y estas cosas, que lo diríamos así hoy, ¿no? Vale, dice que así lo entiende ella también, lo de que he leído esto de llevar el alma. Es que ahí, por ejemplo, despista mucho, ¿no? Algunos usos. No sé, a lo mejor en América no, porque ese llevar, por ejemplo, aquí me despista muchísimo. Vaya, ahora parece que está enfocando la cámara, resucitado. Fíjate, a lo mejor es porque hemos estado aquí tanto en conexión con San Juan de la Cruz, que han llamado al pobre Juan de Yepes. Quizás es por eso. Oh, Dios mío, no quiero que así, ya está, se quede así. Ha conseguido enfocar. ¡Viva! Es increíble, tengo que saltar o algo para celebrar, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues eso, déjate ya, que llevamos mucho tiempo, que está muy curioso, ¿no? Hacer estas sesiones, lo hacemos un poco lento, ¿verdad? Y bueno, pues siempre estaría muy bien, pues tenerlas quizá mucho más masticado todo. Pero bueno, también así nos sale más espontáneo y sobre todo en realidad en el fondo es para que nos vayamos sumando aquí, apuntando a ir inventándonos cosas y
aprendiendo de palabras, cada uno proponiendo cosas sobre lo que vaya viendo, ¿no? Incluso en línea, ¿no? Cuando vamos viendo lo que vaya consultando, como ha hecho Fiametta también, lo de mirar lo de recaudación, que eso se me pasó a mí cuando lo leí, tenía que haber mirado esa palabra, era una auténtica joya para haber visto ahí algún significado que seguramente nos hubiera ilustrado. Mirad cómo está la nube ahí dándole el sol, esto es hacia el este, ya le está dando el sol del atardecer. Sí, se ve mejor, ¿a que sí? Ojalá ya mañana también así, pero no lo voy a decir muy fuerte porque cuando pedimos algo, ya sabéis cómo funciona la mecánica cósmica, si lo pedimos en una actitud de separación con respecto a la fuente de la vida, ¿verdad? Que es lo normal, porque normalmente estamos como desconectados, ¿no? Pues cuando pedimos algo, en el fondo el universo te lee automáticamente todos los niveles y te está leyendo en el fondo que tú estás disfrutando con la carencia, por así decirlo, porque estás reafirmando la carencia, estás diciendo, oh, estoy carente, en vez de conectarte y decir, pues eso, me siento lo que realmente soy más profundamente, ¿no? Que es la plenitud. Sí, me dice su silencio, mutis, porque es como, sí, me pongo, es que yo, claro, yo me fabrico todas estas condiciones, ¿verdad? Porque al estar desintonizado, cuando pedimos algo, pues es eso, lo que estamos diciendo, es al revés. Por eso, en ese contexto es donde tenemos que tratar este último tema que ha sacado el comentario, ¿verdad? De representar la falta y a la vez esa representación que sea lo más divina posible, ¿no? Que es justo lo que estamos diciendo aquí de sintonizar y a la vez entregar, que está todo resumidísimo en esa palabra resignare, que es un poco la estrella del anterior, del cántico este que hicimos, ¿verdad? De la lectura fue respondere o spondere, que era prometer, que es donde viene todo el tema de la promesa, que diga de la respuesta, del significado espiritual de responder, que incluye una raíz, que es una joya, que es esta de prometer, en la de spondere. Y aquí pues en este segundo audio nos ha salido otra maravilla, que es esta de resignar, que da para mucho, como vemos. Bueno, y este es el objetivo, ¿no? Sacar por vuestra parte y por la que vayamos pudiendo hacer, con más o menos ¿cómo se dice? Agilidad, que hoy no hemos estado tampoco demasiado ágiles ni cautivadores quizás. Al principio hemos estado ahí y pues no se lee bien, todo borroso, pero es que realmente salen cosas así, ¿no? Muy básicas que al fin y al cabo contribuyen un poco aunque solo sea este juego y a un poco de unificación intelectual, ¿no? Aunque solo sea en ese nivel de juego. Mira, creo que se vuelve a ver un poco borroso, pero bueno, recemos por nada, porque no hay que rezar desde el sentido de carencia. A ver si... Eso, nada, no digo nada, ¿ves? Como ya lo he pedido, ya se ha vuelto a poner mal. Bueno, que muchas gracias y que hasta el siguiente. Mañana, como estamos haciendo rotativo, mañana toca otra vez Cartas de Cristo, un día Cartas de Cristo, otro día los de las otras series, que tenemos la serie Tierra y Luna, que va a hablar de crianza de una forma muy graciosa, luego la serie Luz Eterna, que es esto, junto con otros textos del Orber que nos han deslumbrado cuando habla ahí del significado real del Génesis, y también, ¿qué más? Lo de perdonarnos las cosas, ¿no? En la serie en broma que hacemos de Urantia, de perdonarnos la religión, el Estado y el hogar, que tenemos que seguir con el tema ese del hogar, que es súper fuerte, cómo se trata ahora, ¿no? Que el último punto que nos salió era súper importante, que era que hoy la guerra de sexos, ¿verdad? Que bueno, que está justificada todo lo que digamos siempre, en la mirada de los adultos, pues los conflictos siempre están justificados, siempre hay injusticias por todas partes, ¿no? En las mujeres, los hombres. Sin embargo, la perspectiva con lo que se plantea nos sirve mucho el libro de Urantia, porque el libro de Urantia nos dice, lógicamente, mirad lo que tenéis, hay una diferencia entre las mujeres que es el instinto maternal. El instinto maternal siempre las va a poner en desventaja
en el ámbito de lo social, ¿verdad? De los trabajos y de las cosas, siempre va a haber. Entonces, sin embargo, ahora las luchas conflictivas con las mujeres y hombres siempre se pone el énfasis en la igualdad. No, pero si el énfasis precisamente hay que ponerlo en que hay un instinto maternal que hay que cuidarlo, pues una joya, y esa joya está al lado de otra joya que es el hogar, como el hogar que es el receptáculo donde las almas tienen sus primeros momentos, cuando recién llegan otra vez al planeta, por así decirlo, ¿no? Otra vez en broma, diciéndolo también. Entonces, está todo mal enfocado. O sea que luego en otro nivel, pues podemos quejarnos y matarnos lo que queramos entre los adultos, porque los adultos son todos gilipollas, por así decirlo, estamos todos igual de locos, ¿no? Bueno, pues ese es el otro tema con el que seguiremos perdonando el hogar, que es yo creo el tema más, aunque tenemos que tratar de la escuela, que es el tema favorito también de Susi, y a ver cómo lo hacemos. Pero ahí tenemos esas 3 o 4 bandas abiertas, o como se diga. Vale, pues ya hasta el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.